Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, conduciendo esta mañana el programa y diciéndoles o comentándoles que tenemos una sorpresa. Hemos, afortunadamente, gracias a don Félix Malpica, tenido la posibilidad de entrevistar a un personaje a nivel nacional, un hombre muy valiente, decidido, entregado a un ideal que pues está ahorita haciendo una gran cruzada intentando democratizar México. Y por eso le damos la bienvenida a don Pedro Ferriz de Conde. Querido Paco, qué gusto que estés aquí. Es un placer verte y estar aquí contigo. Muchas gracias. Y con tu audiencia, por supuesto. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿tu presencia en Veracruz a qué se debe, Pedro? Veracruz es un lugar clave del país. Decía mi padre que Veracruz es un manicomio con vista al mar, cosa que también me encanta. Pero Veracruz es un lugar altamente poblado, influyente desde el punto de vista económico, pero también político. Es un lugar en donde la gente tiene opinión. Aquí la gente tiene información y opina. Yo quisiera que esa información y esa opinión derivaran en algo que hiciera madurar desde la óptica de la ciudadanía a las instituciones. Y estoy tratando de levantar conciencias, que es lo que me ha tocado hacer en toda la República Mexicana. Llego a lugares más conscientes, llego a otros menos conscientes, llego a unos más participativos, otros menos participativos, otros incluso nulos, en el sentido de que son omisos a lo que pasa o a lo que quisiéramos que pasara. Pero la lucha se hace y para mí es un privilegio estar aquí. Yo creo que uno de los privilegios que un ser humano tiene es cuando intenta hacer algo por su patria, cuando a pesar de las dificultades se anima a luchar por cambiar las cosas, pero cambiarlas para mejorar, no para ir para atrás. Yo recuerdo una historia que leí por ahí impresionante, donde llevan a una persona a una cárcel de alta seguridad y pues él, con la idea de recuperar la libertad, lo primero que hace al llegar es intentar arrancar el lavabo a ver si del otro lado había alguna instalación, un túnel, algo que le permitiera salir. Y claro, los demás presos se empezaron a reír. Se empezaron a reír y él les reclama, voltea y les dice, al menos lo intenté. Yo creo que, guardadas las proporciones y pues la temática del ejemplo, aquí lo importante es que tú estás en una campaña, no solo para poder estar en la boleta electoral, sino también para mover conciencias. Creo que eso es lo más importante, porque moviendo conciencias se puede construir un país sobre bases más sólidas, con gente más participativa. Sí, la conciencia es como una mezcla química en donde al agitarla hace una combustión. Cuando estas entran en un remanso, se decantan y se asientan, se van para abajo. Y al no haber conciencia, un pueblo sin conciencia es un pueblo sin futuro. ¿Podríamos decir sin conciencia es sin identidad? ¿Sería un equivalente? Sí, mira, dijiste una palabra al principio de todo este comentario que era patria. Patria. Patria viene de pater. Pater es tu padre. Si tú no haces algo por tu padre, estás perdido. Para mí, mi padre, y nos gusta más decir por la fecundidad que una patria es madre, pero en realidad es padre y madre, ¿no? Finalmente es el vientre de este país el que nos dio cabida y posibilidad de vivir. Pero este país, luego me preguntan, ¿por qué estás aquí y estás haciendo lo que estás haciendo? Lo estoy haciendo porque mi país nos pide a gritos que hagamos algo por mi país. Y aparentemente hay oídos sordos ante el llamado de México. Entramos en un proceso de decadencia, de degradación que nos ha llevado a la impunidad, de una ineficacia de las políticas públicas, un cinismo, por un lado, y por otro lado una palabra... Una impunidad tremenda. Tremenda. La impunidad es total.
Pero ¿sabes qué? Hay una palabra que viene del griego, estulto, una estulticia, que es cuando la ignorancia te lleva a la falta de una actitud que te permita promover un cambio, pero que entra en lo idiota. La estulticia es idiota y es indolente, porque no te duelen los problemas. Fíjate, Veracruz, se roban al Estado completo, le ponen agua a niños en lugar de quimioterapia por su leucemia, ponen prácticamente en la quiebra la Universidad Veracruzana, acaban con el dinero del Fondo de los Viejitos, tienen a las ciudades devastadas con un pavimento que prácticamente no existe, con edificios derruidos, con centros históricos abandonados, y no pasa nada. Solo lo único que decimos, estamos tristes, hermano Pedro. O nos vamos al café y ahí decimos lo que sea y creemos que hablando y hablando y hablando ya se resolvieron las cosas, o al menos nos desahogamos. En lo que nos bolean los zapatos. Sí. Entonces... Que vienen siendo como 2 minutos, o menos como 5. Debemos ser una sociedad que contenga ciudadanos de tiempo completo. Desde luego. Y no lo somos, pero no me conformo con la idea de denunciarlo, sino que aquí, volviendo a tu pregunta, ¿a qué vine a Veracruz? Pues vengo por cómplices. Quiero complicidades. Quiero que nos pongamos de acuerdo. Quiero que hagamos algo disruptivo, sí. He propuesto una revolución del intelecto. La mezcla de revolución e intelecto es maravillosa, porque la revolución es de sí rebelde, pero el intelecto tiene la disciplina de la inteligencia. Si tú tomas con inteligencia un proceso rebelde, vas a llevar a lo que pasa con la naturaleza. Una estrella, una planta, un animal, el hombre, una célula, evoluciona. Lo que quiero es que evolucione este país. Para bien. La evolución siempre es adaptabilidad y creo que entender que es para bien, siempre. No hay una involución. La evolución per se es positiva. La involución pues, implica una degradación y pienso que estamos metidos ahí. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es que, por ejemplo, los, digamos, candidatos punteros o precandidatos punteros, para poder de alguna manera competir, están ofreciendo un montón de cosas, de regalos, de becas, de dinero a los que no trabajan, fundamentalmente uno, pero los demás no se quieren quedar atrás porque finalmente la demagogia capta votos, capta adeptos, capta simpatías, aunque luego para pagar eso nos saquen más dinero de nuestro propio bolsillo para darnos migajas de nuestro propio pan. Aquí el problema que yo veo es que tenemos una indolencia y tenemos una falta de participación ciudadana tremenda. Hay algo que a mí me gustaría preguntarte. Venimos de 2 pueblos que en su época eran, pues digamos, a nivel mundial, eran pueblos muy avanzados, con muchos recursos, donde había pues personas que hacían pirámides, que calculaban el tiempo con una exactitud, como los pueblos que tuvimos aquí en lo que era Mesoamérica. Que conocían el cero. Que conocían el cero, no como los mayas. Los romanos. Y venimos también de una mezcla de los españoles, que era, para mí, en esa época, los Estados Unidos de ahora. Era el imperio, era la potencia, era donde había bastante cultura, etc. Algo pasa con esa mezcla que seguramente nos afectó, esa mezcla cultural. Seguramente nos afectó e hizo a muchas personas indiferentes a lo que pasa en el acontecer diario del país, de la patria, inclusive de la patria chica. La gente puede en un momento dado ver un montón de agujeros en la calle, un montón de baches, lámparas apagadas, carreteras pues ya muy obsoletas, y se queja, pero no hace nada cuando sabe que tiene un arma en sus manos que es el voto, y no lo usa. Y esto es muy triste porque se calcula que aproximadamente el 50% de la población no vota. ¿Qué pasó?
Hay una indolencia total. Mira, yo creo que hablando de los españoles con los indígenas, en función de lo que sucedió, por ejemplo, con las 14 colonias de la costa este de los Estados Unidos, hay por ahí un personaje que se llama Sir Walter Raleigh, ¿no? Que lo vemos en los cigarros, ¿no? ¿Todavía hay Raleigh? Ya no. No sé, ¿verdad? ¿No hay Raleigh? Bueno, no sé. Sir Walter Raleigh fue conocido en las colonias inglesas porque cuando la conquista de los territorios americanos por los ingleses dejó de ser viable económicamente, estableció una bolsa de valores que financiara la colonización. En los territorios dominados por los españoles, lo que dominó fue el subsidio. Arriba, las operaciones bursátiles, o sea, el movimiento de la economía. Abajo, el subsidio. Yo creo que nos quedamos ahí. Nos quedamos estancados en una idea que, más que subsidiaria por el hecho de concebir la palabra en su pleno significado, se convirtió en el patrocinio del dueño del poder sobre sus gobernados. Y entonces, en lugar de establecer un proceso bursátil de pulverización del capital, estableció la tienda de raya y las haciendas y los hacendados y la polarización de la sociedad. Y luego seguimos con lo que se llama capitalismo de cuates. Y cuotas. Y cuotas. Y fíjate, y con todo ello, hoy nos encontramos con un estrato gobernante basado en una oligarquía correlacionada con los gobernantes, que los gobernantes no son administradores de nuestro bienestar, son contratistas que ejercen el presupuesto como si fuera suyo. Eso es lo malo. Recibiendo comisión. Por eso hay tanta ineficiencia en el manejo del gasto público. Tanta ineficiencia, me quedé corto. No solamente ineficiencia, robo, ¿no? Sino saqueo. Saqueo. Es un robo total. Si te parece, vamos a una pausa y continuamos platicando. No se vaya, seguimos en un momento más en su programa Líderes de Opinión. Va a arder la pantalla. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don Pedro Ferriz de Con. Y estamos hablando sobre el origen de los problemas que tiene México, sobre la apatía ciudadana y sobre el esfuerzo enorme, titánico que él está haciendo y que muchos mexicanos también están haciendo para poder cambiar este país, pero cambiarlo para mejorar. Hay muchas cosas que tienen que cambiar. Yo escuché ayer una entrevista de Carlos Marín que le hizo al anterior jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Y llegó un momento en que yo no sabía si ponerme a llorar, a reír o a rezar. El caso es que decía este señor que el gobierno necesita más dinero, que hacen falta más recursos para poder resolver los problemas, y habla de querer aumentar impuestos. ¿De veras? Habla de, bueno, obviamente ya no es funcionario, pero no va a ser que lo vuelvan a invitar, y resulta que, pues eso es ir contra la realidad, es ir contra lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos se baja el impuesto sobre la renta, y aquí nos dicen que hay que subir los impuestos. Pero lo dice Aristóteles, ¿no? Sí, bueno, pero no el griego, no el griego. Hay que aclararlo, no el griego. Entonces, sí, si no al ratito va a salir un tal Sócrates o un X ahí que va también a dar su opinión. Aquí el caso es que creo que lo que nos pasa en México no es que se cobren bajos impuestos, sino que no todo el mundo los paga porque tenemos una enorme economía informal. Y también hay otro problema, el dinero no alcanza porque está mal administrado, porque se pagan con eso, con esos recursos a los partidos políticos. Se mantiene una infraestructura burocrática gigantesca, estamos en la época de las computadoras donde se podía eficientar todo, pero tal vez ese enredo que hay ahora para echar andando los programas es parte de la corrupción. Entonces, entre más enredado sea un proceso, más fácil es que el dinero se desvíe. Y yo creo que tenemos aquí, entre mala administración, entre el saqueo y entre las decisiones que, como tú dices, los políticos toman a veces pensando en que el dinero es suyo, pueden hacer y deshacer. Que también esa versión no la creo mucho, porque si el dinero es tuyo realmente, pues lo vas a cuidar porque lo ganaste de alguna manera honorable o de alguna manera dentro de la ley. Pero ellos, pues,
no les duele el pueblo a la mayoría. Habrá excepciones, pero la gran mayoría inclusive despilfarra el dinero en ocurrencias. A mí me parece inclusive aberrante que un país con tantas necesidades y el gobierno regaló millones de televisores. No, y tinacos, y despensas, y camisetas, y cachuchas. El otro día veía ahí un campesino, y además te lo digo con un enorme sentimiento. Traía una camiseta toda raída, toda llena de hoyos, que decía, yo con Francisco Labastida. Y cuando vi una camiseta de las elecciones del 2000, que era el patrimonio o parte del patrimonio de ese campesino, llena de hoyos, que decía yo con Labastida y un letrerote del PRI, me pongo a pensar qué utilitaria resulta la pobreza para los gobernantes. Manejas a la pobreza, manejas a la necesidad, manejas a la dádiva, manejas a la limosna, manejas a la dependencia, manejas a la persona, manejas su criterio, manejas su vida hasta que se muere. Y no se muere una persona, se muere un voto. Y eso es indignante para un país que ya tiene que tener la capacidad de indignarse con lo que está pasando en este país. Si un señor, perdón, con las limitaciones mentales de Aristóteles Núñez, dice que en este país tenemos que subir impuestos cuando viene de una reforma fiscal que subió los impuestos al 35%, mete impuestos especiales sobre productos y servicios, mete IVAs por todas partes, baja la producción, aniquila a la clase media, le da privilegios a los grandes empresarios para poder deducir sus pérdidas o sus utilidades, hacer las pérdidas a través de compra de activos. Y llega a esto cuando dice que lo que no puede financiar es el gasto corriente extraordinariamente grande de un país que podría operar con la cuarta parte de lo que opera en la burocracia y en las empresas paraestatales. Ese señor no se merece estar en un medio de comunicación. Hay algo que podemos concluir de este tema, es que si en un momento dado suben los impuestos, pues la gente se va a ir a otro lado. Digo, las inversiones se van a ir a otro lado. Los que ganan bien van a buscar la forma de proteger sus ingresos. Van a dejar de invertir, creando riqueza y generando fuentes de empleo. Entonces, o le dejamos el gobierno, le dejamos más recursos a los empresarios con la condición que inviertan, o se los damos a los políticos para que lo malbaraten. Ese sería un dilema. Ese es además, es un dilema que rápidamente podríamos optar por decir cuál es el lado correcto. Es el fenómeno de Gerard Depardieu. Acuérdate cuando entra François Hollande con esta idea socialistoide a gobernar Francia y dice, vamos a subir los impuestos sobre el trabajo al 75%. Gerard Depardieu, un famoso actor francés, dijo, me voy de Francia, no quiero seguir siendo un hombre que cause para este país. Y se fue a Rusia. ¿Y saben quién fue el receptor de los impuestos, de la contribución, de su primera contribución? Vladimir Putin. Él dijo, yo recibo tu hoja de impuestos, dámela. Y mandó a los medios, hizo sentir lo que era Rusia, y Gerard Depardieu hizo sentir lo que era Francia. Tasando a la riqueza de esa manera, si tú como Francia le regresas el 75% del bienestar a quien te está pagando el 75%, va. Está nivelada la balanza. Pero si tú estás pagando aquí el 35% de impuestos sobre la renta, más todos los demás concatenados para recibir el servicio que recibes hoy de iluminación, de seguridad, de infraestructura, de costos, de energía, de presas, de represas, de aeropuertos, en donde estás en Veracruz y te dicen, a los pasajeros del vuelo fulano se pospone la salida hora y media. O se cancela. O que se cancela porque no pueden recibir tu vuelo en la Ciudad de México porque tiene dos pistas que no funcionan de manera simultánea y que todavía hay grupos sociales que dicen que no hay que hacerlo y que el que están haciendo hoy ya es más caro que cuando vaya a ser terminado en función de la ruta crítica del gasto, que ya lleva 3 directores y que el aeropuerto ya está asumiendo. Dices, no, digo que alguien me ayude.
que alguien me ayude a entender tanto desorden, tanta inconectividad de las políticas públicas. El otro día leía yo, a grosso modo, cómo estaba desglosado el presupuesto del aeropuerto de la Ciudad de México y hablaba de que había 18,000 millones de pesos para proyectos. Tú eres ingeniero igual que yo. ¿Cuántos planos puedes hacer con 18,000 millones? Bueno, 18,000 planos de millón, pues solo que fueran de oro los planos, ¿no? Es increíble. Mira, nuestra diezmada infraestructura está preñada de cuotas, de moches, tenemos un problema, por ejemplo, en el tema de la infraestructura. Le damos el proyecto al más barato. No al mejor, al más barato. Nada más que el más barato, en el momento en que tiene el contrato, como tiene que pagar a terceros, entre ellos a quien le da el contrato, acaba siendo el más caro porque se ajustan, tú lo sabes, con los precios. Cambia las especificaciones. Entonces, este acabado ya no va a ser este otro. Sí. Y obviamente ahí se nivela. Viene un proceso inflacionario, viene una falta de observancia a la ruta crítica. El aeropuerto nuevo de la Ciudad de México ya va a estar 2 años después de como iba a estar. Como sucedió con la Terminal 2, que la echó a andar Fox y que se supone la iba a inaugurar al final de su sexenio y la tuvo que inaugurar Calderón, que por cierto ya está asumiendo de manera diferenciada. Sí. ¿Qué podemos hacer con carreteras que acaban en socavones, Paco? O sea, o con carreteras que se hacen 1000 veces. El problema de esto no son las dificultades técnicas o los errores técnicos. El problema es que no hay responsables, no hay sancionados, no pasa nada. Nada. Y no pasa nada porque el ciudadano no reclama para que pase. O sea, miren, la verdad, queridos amigos, la culpa es nuestra. Porque si un gobierno no se siente observado, supervisado, hay en otras partes del mundo los observatorios ciudadanos, que no son otra cosa más que una constante supervisión. En Inglaterra, en Italia, por Dios, los italianos son tan ruidosos, están constantemente supervisando a sus gobiernos y no les permiten una. El otro día, Zvi Raviv es el presidente de la comunidad judía en el mundo. Me fue a ver a mi casa y me dijo: me voy ahora al aeropuerto porque voy a ver a quien fue primer ministro de Israel, a Ehud Olmert. Está en la cárcel. ¿Y por qué está en la cárcel?, le dije a Zvi. Yo sabía que lo habían metido en la cárcel, pero no sabía que siguiera en la cárcel. Dice, sí, ya lleva 7 años en la cárcel. Lo metieron a la cárcel porque recibió un soborno de $15,000 para remodelar su departamento. $15,000. Y aquí tenemos a, ¿cómo se llama Abdalá? ¿Cómo se llama? Tarek Abdalá. Que el SAT le decomisa 500 millones y ni siquiera pierde el fuero. Y ni siquiera pierde el fuero cuando se le han detectado a ese hombre desviaciones del presupuesto por más de 20,000 millones. O tenemos a un señor como el director de adquisiciones de la Comisión Federal de Electricidad, que se roba 34 millones de pesos, que fue lo que encontraron, y le ponen una multa por 31,000 pesos. Eso habla de o incompetencia de las autoridades o complicidad. Complicidad, y además precisamente para eso está diseñado el sistema de justicia en México, que es para tolerar y dejar grandes socavones donde se pueden ir los delincuentes. Hay una situación tremenda que estaba yo leyendo por ahí. Por ejemplo, comentaba alguien que el uso de recursos de procedencia ilícita ya no es delito grave. Entonces, si alguien se roba 100 millones o 200 millones, no es grave, puede pasar en su casa con toda tranquilidad el juicio. O puede ser cómodamente diputado plurinominal. Le dan fuero. Como el señor Abdalá, ¿verdad? Le dan fuero y ya creo que no es plurinominal, es diputado de elección. Pero bueno, finalmente se la dieron, ¿no? Con agua, pasto y dinero, cualquier tontejo es ingeniero. Vamos a una pausa y regresamos ahorita para seguir platicando con nuestro amigo don Pedro Ferriz de Con.
Continuamos con su programa Líderes de Opinión en una entrevista interesantísima con don Pedro Ferriz de Con. Y bueno, estamos hablando sobre los problemas de México y las posibles soluciones. ¿Qué habría que cambiar de raíz para poder transformar a nuestro país y lograr que los mexicanos pudiéramos ser más participativos, más responsables, más puntuales, más trabajadores y pudiéramos también, como corolario, exigirle más a nuestras autoridades eficacia, honradez, transparencia, etcétera? ¿Qué debemos de cambiar en el sistema educativo, por ejemplo? Bueno, una de mis propuestas de gobierno es que y además esto cambiaría mucho, Paco, todo. Es multifocal lo que hay que hacer con la educación, pero yo propongo de entrada, si yo mexicano soy padre o tutor de un mexicano que quiero yo educar, porque es mi responsabilidad, y que veo que la educación pública no es suficiente y tengo que educarlo en el sector privado de la educación, tengo que hacer completamente deducible la colegiatura. No parcialmente, completamente. Si la Constitución está dando la garantía de la gratuidad y la laicidad de la educación, yo veo que esta gratuidad y laicidad no es suficiente en términos de la calidad, yo tengo que optar por otra solución. Y si esa otra solución yo la tengo que pagar, no tengo por qué pagar dos veces. Estás relevando al Estado de una obligación, por lo tanto tienes derecho a que te reembolse de tus impuestos el pago de la colegiatura. Tú pagas con tus impuestos un sector educativo. Si ese sector educativo no es suficiente para ti, no es satisfactorio para ti, pues tienes que decirle al Estado de alguna manera y le tiene que doler al Estado que no sea suficiente para ti. Por lo mismo, mejor hagamos deducible completamente la colegiatura. Ahora, esto generaría un enorme esfuerzo de las escuelas por captar matrícula. En la Segunda Guerra Mundial, cuando terminó esta, los soldados norteamericanos llegaron a su casa y se encontraron con que ellos no tenían chamba. Y su esposa sí. Su esposa trabajaba en una fábrica de llantas, de coches. Y por cierto, cuando se fueron tenían 3 hijos y cuando regresaron tenían 5. Por esas cosas de la magia, ¿no? Ha de ser la luna. Llena. La luna llena. Muy bien. Entonces, cuando pasó eso, se tomó al presupuesto de guerra y se empezaron a emitir bonos de educación. Entonces, el soldado recibía, ¿cuántos hijos tienes, John Smith? Tengo 5 hijos. Ten 5 bonos para que tus hijos estudien en la escuela que quieran, dependiendo del nivel de tus hijos. En la universidad, en la preparatoria, en la high school, en la junior high, en la elementary, en donde sea, ahí están. El presupuesto de guerra se tomó para que esos bonos fueran canjeados por dinero y las escuelas crecieron. Ahora, aquí no hay presupuesto de guerra porque no hemos entrado en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entramos con el Batallón 201. Pero sí hay presupuesto de guerra. Porque la SEP gasta el 6.9% del PIB, se lo gasta en la educación. El estándar de la OCDE es más o menos el 6.1%. Nosotros gastamos 0.8% más de nuestro PIB en la educación. Pero tenemos 45,000 millones de pesos de la nómina de los trabajadores de la educación comisionada a trabajos siniestros. Están buscando la piedra filosofal o tratando de ir a la luna. No sé qué están haciendo, pero no están trabajando en el sector educativo. Entonces, yo pienso que por la deducibilidad podríamos empezar. Y lo mismo te lo digo para el Seguro Social. Si a mí no me satisface como patrón que mis trabajadores estén cotizando en el Seguro Social, yo le digo al gobierno, no quiero el Seguro Social. Yo les voy a pagar su seguro de gastos médicos a los muchachos. Nada más que como lo va a pagar, exímeme del pago del Seguro Social. ¿Y cómo le harías en ese caso, por ejemplo, con las pensiones? Jubilaciones y pensiones las tenemos que separar del sector salud. O sea, la entidad financiera per se tiene que buscar otras formas de solución, vía la bursatilización, vía la indexación de un infinitamente mejor salario del trabajador, para que el trabajador sea el responsable de su propio ahorro. Hoy tenemos un salario mínimo de 88 pesos diarios en el país.
En los Estados Unidos, el mismo salario mínimo de un día es de 1,330. 88 contra 1,330. El único que puede pensar que es más o menos lo mismo es Peña Nieto, por la cuestión de la aritmética, que no se le da. En Canadá es de 1,650 pesos diarios. Y aquí es de 88 y acaba de subir. Si nosotros pudiéramos lograr deshacer al salario mínimo, incluso hasta como referencia, y entrar en un esquema de productividad por hora y por productividad, en donde el trabajador recibiera en franca reciprocidad, si le produce a la empresa, que la empresa lo reconozca. Y que sea deducible además ese pago adicional, porque ahorita de las prestaciones que se otorgan, hay una parte, no recuerdo bien, es el 47% al parecer, que no son deducibles de impuestos. De las prestaciones que tú pagas, solo puedes deducir una parte. ¿Cómo vamos a tener más empleo si se castiga con un impuesto a la nómina, con la no deducibilidad de las prestaciones o de algunas de las prestaciones? Así nadie va a querer generar un paternalismo, puestos de mano de obra. ¿Perdón? Paco, un paternalismo inexplicable, tonto, de parte de una relación obrero-patronal. Si yo corro un empleado, yo nunca he corrido un empleado bueno en mi vida. Nunca he corrido un empleado bueno. Por lo general, cuando corro un empleado, es un empleado malo. ¿Cómo va a correr uno bueno? Sería un suicidio. Sí, es un bueno, suicidio. eso sí sucede en el gobierno. El bueno le hace sombra a los malos, entonces piden al bueno para que todo siga igual y no se note la diferencia. Pero aquí corres a uno malo y te demanda. Claro. ¿Y sabes qué? Siempre gana. Yo pienso que la relación obrero-patronal se debería terminar en el momento en que se rompe la relación obrero-patronal. Ya no es mi empleado, ya tampoco es mi responsabilidad. Y tú dirás, es que eso no protege al trabajador. Tan lo protege que si se rompiera la relación ahí, habría muchísima más generación de empleos. Y si el empleador no emplea más gente, es porque la piensa. Y dice, me voy a meter en una bronca. ¿Por qué salieron las pagadoras? Para quitar la antigüedad y para que el responsable del pagar de la relación obrero-patronal sea un tercero. ¿Son los que le llaman outsourcing? Los outsourcing. Ajá. ¿Quiénes son los dueños de los outsourcing? Los políticos. Los políticos que tienen a sus operadores administrativos, sacan las operadoras y las operadoras de outsourcing se encargan de la relación obrero-patronal con el Seguro Social, con la Secretaría de Educación Pública, con cualquier tipo, el ISSSTE y todo tipo, la FESTE y todas estas organizaciones sindicales, sacan el problema de o sea, es como un tumor, lo pones a un lado y la responsabilidad es del outsourcing. Y como el outsourcing está llevado por un político, nunca le va a pasar nada. Y se han hecho multimillonarios, ¿eh? Y la relación obrero-patronal y la ley obrero-patronal en este país no funciona. Pero como es un sentido paternalista, entonces llegamos a que el ESME, ¿saben ustedes cuándo terminó el ESME y la relación con la compañía de luz, con Martín Esparza y todo esto? Cuando el contrato colectivo de trabajo preveía que para correr a un empleado malo tenías que correrlo 5 veces. Igual en el seguro, en el ferrocarriles, con Víctor Flores como líder sindical. 5 veces. ¿Cómo puede hacer florecer una estructura de trabajo a una organización cuando tienes el sindicato petrolero? Yo no voy en contra del sindicato. Hace falta los sindicatos, pero los buenos sindicatos, los que cuidan a la empresa porque es la fuente de trabajo. Me decía Lech Walesa, el presidente de Polonia en algún tiempo, líder del sindicato Solidaridad, me lo decía así, no tiene 2 dedos, me lo decía así, le faltan estos 2. Me decía, Pedro, hay una cosa que yo quisiera que me explicaras, no la entiendo. Me decía yo, ¿cuál, Lech? Me decía, ¿cómo es posible que en México haya líderes sindicales multimillonarios y que sus agremiados lo acepten? No entiendo. Yo soy presidente de Polonia y si yo fuera rico, no me podría presentar en una reunión con mis empleados. Soy soldador. Se acaban los argumentos. Sí, definitivo.
Vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con don Pedro Ferriz de Con. Estamos prácticamente en conclusiones en su programa Líderes de Opinión, por eso vamos a preguntarle a don Pedro Ferriz de Con su opinión sobre algunos temas también muy relevantes. Hablamos ya de la educación, hablamos del trabajo, yo quisiera que habláramos también de la cuestión fiscal. ¿Qué tienes que comentarnos al respecto? Por ejemplo, Trump está bajando los impuestos, ha tomado otras decisiones, ¿podrías abundar un poco más? Yo a veces soy un observador de los silencios. Los silencios muchas veces dicen mucho más que los alaridos. Yo veo a un Donald Trump que se presenta en su primer State of the Union, que fue hace unos días, y que dice, le bajé los impuestos a los ricos y a la clase media. Y hoy la bolsa de valores en los Estados Unidos ha subido más de un 40%. ¿Cómo le hice? Simplemente hice más accesible el dinero a la producción. Le bajé los impuestos a las grandes empresas y también le di posibilidades de mayor poder adquisitivo bajándole esos mismos impuestos a los que consumen, a lo que los ricos producen. Y hoy tenemos una sinergia. ¿En dónde está el silencio? En México. Yo de presidente me baja los impuestos, la economía que está más pegada a mí, antes del anuncio de lo que él haga, yo ya los bajé. No, nos quedamos fuera de mercado con una economía 240 veces más débil que la norteamericana, con 35% de impuestos, con un energético caro, producto de que el 50% de un litro de gasolina es puro impuesto, de que en la luz hay impuestos, pero hay subsidios, en el gas lo mismo, no hay una distribución correcta del gas natural y compramos un gas LP que es infinitamente más caro que el primero, pero no hay la infraestructura para vender el barato. Y con todo esto entramos en un esquema de una política fiscal errónea de principio a fin, que tiene que ser adaptada a un proceso que en los últimos 5 años nos ha llevado a crecimientos en donde estoy completamente seguro, si no reaccionamos, este sexenio, el de Peña Nieto, es lo menos importante él. El país puede acabar en recesión, Paco. El país puede acabar el 2018 en una recesión económica. Ojalá no se dé. Ojalá reaccione. La estoy viendo, hay devaluación. Mira, si nos levantamos del TLC sin fichas, así como en el póker. Que Dios nos agarre confesados. El solo hecho de levantarte el TLC sin fichas es igual a una devaluación del 100%. Y no estoy exagerando. Nos podemos ir a 45 pesos. Si nos levantamos ahorita, nos podríamos acoger al GATT, que es el Sistema Generalizado de Aranceles y Comercio. Y ahí podríamos, a lo mejor sí, subir los aranceles con respecto a los productos que importamos y exportamos con los Estados Unidos. Ellos también pagarían más caro lo nuestro y nosotros lo de ellos. Pero seguiríamos creciendo si nosotros nos salimos. Si mañana nos saca Estados Unidos, de veras acabamos en recesión. Continuamos, don Pedro, con la pregunta. ¿Qué efecto va a tener ahorita la baja de impuestos de los Estados Unidos? Bueno, yo pienso que en México, a mí me alarma que no haya una respuesta. Si tu país equivalente en términos comerciales, no somos equivalentes en términos de tamaño, pero sí en términos comerciales somos el segundo socio comercial de los Estados Unidos. Si tu país con quien estás comerciando tiene un impuesto sobre la renta, en la macroempresa del 35%, se lo bajan al 21%, y le bajan 12, 14 puntos al sector de la clase media, y no hay una respuesta aquí, y nos quedamos con el 35% más el IEPS, más el IVA, más el ISAN, más todos los sobreimpuestos que tenemos aquí, estamos fuera del mercado. Y pienso que a mí me alarmó, fíjense, yo creo que a todo mundo nos cae gordo Donald Trump, ¿no? Digo, es un tipo que es antipático. Poco simpático. Poco simpático, y que The Great Wall, y que vamos a hacer el muro con México y todo. Nada más que lo que se nos olvida es que es presidente de Estados Unidos, no de nosotros. Ahora, el señor, en el State of the Union del otro día, presentó un panorama económico
que verdaderamente le llamó la atención a tirios y troyanos en Estados Unidos. Y que estoy seguro que lo que está haciendo el señor Trump es auspiciar un ambiente amigable al dinero. Y en México tenemos un ambiente no amigable, hostil al dinero. Hay una ley antilavado que proscribe el cash, la moneda de curso en efectivo, corriente, legal, proscribe el crédito en plástico por los intereses pasivos, inhibe el crédito bancario por los enormes intereses, proscribe la actividad por los procesos que hemos venido platicando, laborales, etcétera, que traen como resultado esto, que hoy nos encontramos con una economía, les llaman los economistas, astringente. Hay una astringencia en México y una expansión en los Estados Unidos. Ante la mezcla atónica, Estados Unidos puede tomar una medida mañana, es decir, todo lo que tenía de dependencia en maquila de México, se lo voy a dar a Taiwán, se lo voy a dar a la India, se lo voy a dar a Bangladesh, se lo voy a dar a Vietnam, con quien se estuvo peleando en los 70s, a quien sea. Y con eso nos salimos del mercado. Me preocupa. Desde luego. Algo tenemos que hacer. Bueno, tú estás en yo diría una cruzada, en una tarea que te has autoimpuesto, titánica, romántica, llena de esperanza. ¿Hay posibilidades de que estés en la boleta electoral? Porque he leído por ahí de que, pues parece ser que algunos de los que ya llegaron haciendo trampa y tú estás jugando limpio. ¿Hay posibilidades de que aparezcas en la boleta electoral? Mira, el que más apoyos lleva soy yo. Ahora tú dirás, oye, es que el Bronco... No, dije apoyos. Si se trata de comprar, les digo con sensatez, yo también podría haberlos comprado, ¿eh? No con dinero tuyo, o de un partido político, o de un proyecto de gobierno, con dinero mío, de lo que me he ganado a lo largo de la vida con el sudor de mi lengua. Pero podría yo haber comprado esas firmas, sí las podría haber comprado. Nada más que el fin no justifica los medios. Y en este caso, para mí, los principios van por adelante de cualquier cosa. Y si el Bronco, Margarita y Ríos Peter lo suben a la boleta, ahí estaré yo como ciudadano para protestar. Yo no quiero que si ellos llegaron con trampas, lleguen ahí. Y si yo no llego al número de firmas que debía haber llegado y que estoy seguro parte me lo inhibió el propio Instituto Nacional Electoral a través de un proyecto que se llama Que no llegue Pedro, yo voy a convertirme en un líder social muy incómodo para el sistema y voy a estar constantemente, lo que hoy estoy haciendo, multiplicarlo en el tiempo y en el espacio. La cantidad de veces que sea necesario hablar con la gente para decirle no más, no pasarán los medios de comunicación. Oye, el Bronco ya llegó. Oye, Margarita ya llegó. Tú estás muy atrás. Oye, Ríos Peter ya llegó. Ah, ¿quieren que lleguemos así? ¿Quieren que se hagan las mismas trampas que se hacen en el PRI, en el PAN, en el PRD, en Morena? ¿Quieren que sigamos trabajando? México es uno de los pocos países en el mundo que quedan todavía en donde con recursos fiscales se financian los partidos políticos. Es una vergüenza. Yo quitaba mañana, presidente, siendo presidente, el dinero al PRI. A ver qué cara pone. ¿A todos? No, por eso. Pero a ver, al que está hasta arriba, al PRI le quito, al PAN le quito, al PRD le quito, al Morena le quito. ¿Sabes cuánto te ha costado que López Obrador sea famoso? En 18 años de campaña, por lo menos hemos hecho la cuenta, 10,000 millones de pesos. ¿Por un nombre? ¿Cuánto te ha costado la fama de Peña Nieto? Dicho por presidencia, 2,000 millones de dólares, dicho por el New York Times. ¿Qué dinero más mal gastado? Yo eso no lo voy a permitir y voy a ser un mexicano. No me voy a instalar en la amargura porque no puedo perder el sentido del humor, menos el del amor. Lo que sí puedo decirles es que con optimismo y con actitud me voy a convertir en un luchador, porque si de la vía legaloide que ha puesto el INE con una pésima aplicación que no ha jalado por nada, que decían que no podían abrir la aplicación como lo pedí, en donde cada persona con su celular pudiera firmar. Yo sé que hay muchas que no la tienen, pero por lo menos
Hay 85 millones de cuentas de Facebook, lo cual quiere decir que hay mucha gente que lo tiene. Podría haber firmado por ahí, el INE no quiso, y me dijo un señor Murayama, se manejaría información muy importante en la red que no sería conveniente. ¡Ya la venden! En el mercado negro, ahí está, la están comprando. A ver en el INE, ¿qué es lo que hacen para justificar ese mercado negro? Y si le dan la candidatura a esos señores que acudieron al mercado negro, me van a conocer, estoy seguro. Yo creo que de alguna manera al propio sistema le interesa que haya más candidatos porque es una forma de dispersar el voto. Sí. Y así, pues, tiene más posibilidades de repetir. Mira, si Mid llega al poder, habrá una continuidad de esta porquería que hemos tenido. Y si el señor Mid es muy bueno, es un buen tipo, yo quiero que ustedes piensen, ¿qué haría Mid si fuera presidente y le denunciaran un fraude del sexenio anterior? ¿Qué haría? ¿Realmente perseguiría a Luis Videgaray, a Osorio Chong, a Peña Nieto? ¿Los perseguiría cuando se las debe? ¿Qué haría Anaya cuando se pone un chaleco del PRD? ¿Qué haría? ¿Qué haría López Obrador si es que tiene alguna idea para hacer algo que no sean subsidios y pagos, como si estuviéramos en la época de David Alfaro Siqueiros y el socialismo de Lázaro Cárdenas? Yo creo que tenemos que sacudir conciencias y darnos cuenta de que este país lo que necesita es un gobierno pragmático, honrado, con ideas y sobre todo con largos plazos, porque el cortoplacismo nos está aniquilando, Paco. Habría que agregarle capaz. Necesitamos un gobierno capaz. Pedro, ha sido un honor poder platicar contigo esta mañana. Te felicito, Paco. Y yo creo que más mexicanos como tú necesita este país. Y como tú, que Paco. Dios te cuide y te permita, pues, ver el fruto de tu esfuerzo, el fruto de tu lucha, el fruto de tu anhelo de cambio, pero no un cambio para saltar al vacío, sino un cambio para mejorar. Ojalá y sea un anhelo compartido. Yo creo que mucha gente que está viendo el programa seguramente le van a mover un poquito la conciencia. Ojalá sea para bien. Muchísimas gracias y ha sido un gusto que nos hayan hecho el favor de acompañar en este programa Líderes de Opinión. Les podemos decir que ha sido muy satisfactorio platicar con don Pedro Ferriz de Con, un mexicano ejemplar con las ideas muy claras, muy lúcido y sobre todo muy, muy valiente. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias y buenos días. Buen fin de semana. Muy bien.